cardíaca se beneficien de lo que es el ejercicio, tanto para la prevención como en el manejo de la falla, interviniendo en programas de rehabilitación cardíaca por lo menos de 12 a 24 semanas, teniendo muchos beneficios en estos pacientes en la parte de su función miocárdica. Lo vemos aquí, estos beneficios a través de qué mecanismos los obtenemos. Entonces, se dan cuenta aquí, vemos en la parte respiratoria, una mejoría en la ventilación minuto, una mejoría en la fuerza de los músculos respiratorios, una mejoría en el gasto cardíaco, una mejoría en cuanto a la composición de las fibras musculares, una disminución del RAS, una disminución del ambiente proinflamatorio, menor resistencia a la insulina. Todos estos mecanismos nos van a llevar a una mejoría en nuestro paciente con falla cardíaca a través de estos programas de rehabilitación cardíaca mediante el ejercicio físico. En cuanto a la rehabilitación cardíaca en nuestro paciente con un síndrome coronario agudo, que se ha visto que estos pacientes deben ingresarse durante 8 a 12 semanas tras el evento cardíaco posterior al alta para alcanzar un beneficio de estos programas en el paciente que ha tenido estos eventos de síndrome coronario agudo, cirugía cardíaca o intervención percutánea aguda posterior al alta. En cuanto a los beneficios de la actividad física, vemos que hay múltiples beneficios en cuanto a la salud ósea, la composición corporal, la salud cardiometabólica, la salud mental, muscular y cardiorrespiratoria, tanto si es de bajo a moderado la intensidad. Esto es un poco discutido, ya de que pacientes que mantienen una intensidad alta durante un largo tiempo, puede que en algún punto no sea tan beneficioso, pero esto más que todo, porque hay una corriente que propende más hacia la parte de la baja intensidad, pero esto más que todo, si lo podemos discutir al final, es más que todo en cuanto a que se intercalen periodos de baja intensidad con alta intensidad con un adecuado reposo. Esto es lo fundamental, porque si es un paciente que se mantiene en alta intensidad durante un largo tiempo y no tiene un adecuado reposo, obviamente estos beneficios que se obtienen van a ir al otro lado de generar repercusiones en nuestro paciente. Entonces, más que todo, esos mensajes se los quiero dar claro, es intentar intercalar las intensidades de la prescripción del ejercicio y un adecuado reposo entre estos periodos de ejercicio que se prescriban, para una adecuada recuperación. Entonces, aquí vemos otros beneficios de la actividad física. Vemos que demostró disminuir el riesgo de contraer una infección y morir por sepsis, siendo esto una intervención preventiva para una condición crítica como es la sepsis. En cuanto a nuestros pacientes adultos mayores con obesidad sarcopénica, se demostró que la pérdida de peso mediante la dieta acompañada de ejercicio aeróbico y de resistencia muscular fue la mejor intervención para lograr pérdidas de peso en nuestros pacientes y preservando su masa muscular. En cuanto a esta revisión, tengan en cuenta que es para atletas, cómo se da una pérdida óptima de la grasa corporal cuidando la masa muscular. Acá vemos ciertas intervenciones que en nuestros pacientes debería uno modificar. En cuanto a la parte de la proteína, todo paciente que se le vaya a prescribir una actividad de resistencia muscular debería por lo menos ingerir 1,5 gramos por kilo de proteína al día. Eso es fundamental. Entrenamiento de fuerza y ejercicio de resistencia, como bien lo decía, para los que son amantes al café, miren que también se incluye dentro de estas recomendaciones cafeína 3 miligramos por kilo, una adecuada alimentación y, como les decía, el descanso es vital. En cuanto a los efectos sobre el metabolismo de los lípidos, tenemos que el ejercicio tiene unos efectos favorables, logrando reducir hasta un 50% los triglicéridos, una mejoría en el HDL entre 5 al 10% de aumentar nuestro HDL, con una disminución del LDL hasta un 5%, logrando esto mediante 30 a 60 minutos de ejercicio de 5 días por lo menos a la semana de esta actividad. Entonces, la pregunta que les dejaba también, ¿en qué momento es lo ideal? ¿Qué se ha visto en este estudio que se vio que el mejor momento para la actividad física era entre las 6 y 10 de la noche, ya que ofrecía unos mayores beneficios en cuanto a la reducción del riesgo cardiovascular y reducción de la mortalidad de nuestros pacientes? Tener en cuenta para el cálculo del riesgo cardiovascular que la Sociedad Europea de Cardiología tomó en cuenta 4 regiones distintas, teniendo en cuenta lo que era su mortalidad
por enfermedades cardiovasculares, dividiéndolo así en cuatro categorías de riesgo, siendo que la categoría de bajo riesgo eran menos de 100 muertes por causa cardiovascular en 100.000 habitantes. Eso sería bajo riesgo. Un riesgo moderado entre 100 y menos de 150 muertes de causa por enfermedad cardiovascular entre cada 100.000 habitantes. Alto riesgo entre 150 y menos de 300 muertes de causa cardiovascular por 100.000 habitantes, y muy alto riesgo mayor a 300.000, mayor a 300 muertes por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué traigo esta colisión? Porque es importante que nuestros pacientes categorizarlos en qué riesgo cardiovascular se encuentran. Entonces, ¿cómo estamos en Colombia si extrapolamos esto? En Colombia tenemos 153 muertes al año de causa cardiovascular por cada 100.000 habitantes. Esto nos engloba o nos clasifica dentro de un alto riesgo, que es vital para que cuando llegue nuestro paciente a la consulta, poder realizarle las distintas escalas, como nos recomienda la escala SCORE 2, que es más que todo para pacientes entre 40 y 69 años, para clasificar su riesgo cardiovascular. Acá lo vemos en las distintas escalas de bajo, moderado, alto y muy alto riesgo, tanto para mujeres como hombres. El SCORE 2 OP, que viene siendo para pacientes mayores de 70 años, igualmente bajo, moderado, alto y muy alto riesgo, tanto para hombres como mujeres. El Score 2 diabetes, que tiene en cuenta si el paciente pues, es diabético, su nivel de hemoglobina glicosilada, su tasa de filtración glomerular. Y acá vemos si el paciente ya per se tiene enfermedad cardiovascular o tiene disfunción de órganos. De entrada ya es muy alto riesgo. Si es mayor o igual al 20%, muy alto riesgo. Entre el 10 al 20, alto riesgo. Del 5 al 10, un riesgo moderado, y menor a 5, un bajo riesgo. Teniendo en cuenta también el tiempo de su diagnóstico en cuanto a la diabetes para clasificar el riesgo dependiendo de esto, como lo vemos acá en la diapositiva. Otra cosa a tener en cuenta es vital: los factores que determinan la presencia de eventos adversos, que como les decía, son muy bajos a la hora del paciente, son más los beneficios que los riesgos, pero hay que tener en cuenta ciertos factores para determinar estos riesgos, como los vemos aquí: el tipo y el nivel o sea, qué tanto viene siendo la condición física de nuestro paciente previo a que nosotros le prescribamos el ejercicio, la parte de su perfil de riesgo cardiovascular, si ha presentado isquemia miocárdica inducida por el ejercicio, alguna arritmia inducida por el ejercicio o disfunción miocárdica. Y estos hallazgos de alto riesgo, como lo vemos acá, una estenosis crítica mayor del 70% en una arteria coronaria principal, o más del 50% en la arteria coronaria izquierda, o disfunción en cuanto a la fracción de eyección menor del 50%, anormalidades, la contractilidad miocárdica, como les comentaba, la isquemia inducible durante una prueba de esfuerzo, la presencia de arritmias como una taquicardia ventricular no sostenida o polimórfica, o ectopias ventriculares muy frecuentes a la hora del ejercicio durante una prueba de esfuerzo, o que tenga menos de 12 meses de una revascularización reciente secundario a un síndrome coronario agudo. Estos son hallazgos que nos van a hacer sospechar que debería este paciente vigilarlo más y intentar comenzar con ejercicio de baja intensidad a moderada para evitar que se presenten estos eventos adversos. Entonces, como les decía, es vital que nuestros pacientes a la hora de prescribir ejercicio, primero una historia clínica completa con anamnesis y tener en cuenta todos los antecedentes que les he venido comentando a lo largo de la charla. El cálculo de riesgo cardiovascular es fundamental, porque sin este no podemos definir si el paciente hay que estudiarlo o no. Si tenemos un riesgo cardiovascular bajo, no habría necesidad de hacer más investigaciones. Si hay un riesgo cardiovascular ya alto o muy alto, teniendo en cuenta el cálculo del score, ahí va a jugar lo que es la intensidad de esa actividad física que vamos a prescribir. Si está entre moderada e intermedia, teniendo en cuenta obviamente los antecedentes previos de nuestro paciente, no deberíamos hacer más investigaciones. Si en caso tal es entre actividad alta o muy alta, ya deberíamos por lo menos realizar unas imágenes cardíacas funcionales o la prueba de esfuerzo al ejercicio, para mirar si hay estos hallazgos que les comentaba previamente, hallazgos de riesgo, para indicar un estudio invasivo como una coronariografía. Si estas pruebas salen normales, no habría necesidad de profundizar
en los estudios. Entonces, si tenemos una prueba de miocárdica inducible durante el ejercicio, ¿qué vamos a hacer? En caso de que no, el paciente se considera de bajo riesgo y podríamos indicarle la prescripción del ejercicio. En caso de que se dé una isquemia miocárdica durante la prueba de esfuerzo, deberíamos realizar una prueba invasiva como la coronariografía y mirar el tipo de lesiones que se presenten, si son lesiones de bajo o alto riesgo, y llevar a nuestro paciente, en caso de que sean de alto riesgo, una revascularización miocárdica y posterior a esto, si la recuperación es posible, ya el paciente en seguimiento se va a definir si probablemente a los 3 meses ya de un programa de rehabilitación cardíaca, que el paciente pueda retomar nuevamente la actividad física, tanto de moderada e intensa, dependiendo cómo esté en la parte sintomática posterior a la intervención, o si la recuperación no es posible, ya ese paciente debería restringirse lo que es la actividad física intensa y solamente limitarse a actividad de baja intensidad y bajo supervisión estricta del médico que la prescribió. Entonces acá están los 10 mandamientos de la AS del 2020 en cuanto a la prescripción del ejercicio. Ya tenemos que el primer mandamiento, el ejercicio es beneficioso para la enfermedad cardiovascular, por lo menos como les decía, 150 minutos a la semana. Si se puede aumentar más, podríamos llevarlo a 300 minutos, pero saben que con 150 minutos logramos estos beneficios, o 75 minutos a alta intensidad, 3 veces a la semana, pero idealmente, ya saben, 150 minutos para que se lleven el mensaje en estos pacientes que podemos indicarles intensidad baja moderada. En los pacientes obesos o hipertensos, el ejercicio de resistencia 2 a 3 veces a la semana es ideal para tener una mejoría tanto en los parámetros, como les decía, de, el control glicémico y del control de sus cifras tensionales. Realizar a todos nuestros pacientes el cálculo de riesgo cardiovascular mediante el SCORE. Los pacientes de alto riesgo requieren esa investigación mediante pruebas de funcionalidad miocárdica, como las comentaba previamente. En los pacientes con falla cardíaca se debería optimizar su falla cardíaca previo a la prescripción del ejercicio. El ejercicio sobre todo el ejercicio de baja intensidad, moderada intensidad, a largo plazo viene siendo una estrategia preventiva para la FA. En pacientes asintomáticos con cardiomiopatía hipertrófica y bajo riesgo cardiovascular, eh, se debería no limitar la realización de ejercicio. En pacientes con miocarditis activa, con valvulopatía severa y con miocardiopatía ritmogénica, no debería indicarse ejercicio en estos pacientes por el riesgo per se de sus condiciones ya mencionadas. Pacientes que están bajo anticoagulación o tienen un dispositivo cardíaco, debería evitarse los ejercicios de contacto que lleven a traumatismo para evitar los riesgos de sus condiciones de base. Y que todo paciente con un alto riesgo cardiovascular que desea hacer ejercicio debería ser una decisión compartida con los riesgos, comentándoselos, y los beneficios al paciente por su médico que acuda para la prescripción del mismo. Estos son unos mensajes claves que quiero dejarles antes de finalizar la charla. Ustedes ya saben, en individuos obesos se recomienda el entrenamiento de resistencia por lo menos 3 veces a la semana. En adultos mayores se recomienda el ejercicio aeróbico de intensidad moderada por lo menos 150 minutos a la semana, y de fuerza para la mejora de equilibrio y coordinación por lo menos 2 veces a la semana. Individuos con características coronarias de alto riesgo pueden ir regresando gradualmente a la actividad física entre 3 a 6 meses, individualizando cada caso después de una recuperación miocárdica exitosa, pendiente de que una prueba máxima una prueba de esfuerzo o una prueba de imagen funcional estén normales. Los individuos con enfermedad coronaria pueden comenzar a realizar actividades recreativas de baja a moderada intensidad de manera ambulatoria durante 3 a 6 meses para alcanzar un nivel adecuado de actividad física. Esto lo comentaba lo idóneo de los programas de rehabilitación cardíaca, y lo fundamentales que son en cuanto a la prevención y el manejo de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada durante 2 a 24 semanas, mejorando la capacidad funcional y la calidad de vida de estos pacientes. Los individuos con estenosis aórtica sintomática no deberían participar en deportes competitivos
ni en ejercicio recreativo y se recomienda el reemplazo de la válvula.